buenas tardes, los saludos. Seguramente cuando ustedes estén viendo este programa ya será martes, es un programa pregrabado, es parte de la serie Las Reporteras que presentamos aquí en la Jornada de Oriente. Me da mucho gusto saludar a Giovanni Mota en los controles y a Lisset Mejorada, con quien ya hemos platicado en varias ocasiones en este mismo espacio de Las Reporteras, pero hoy la recibimos en su calidad de candidata del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la Diputación por el Distrito 17 local aquí en Puebla. Nos da gusto, bueno, a mí personalmente, pero creo que a muchas personas, y hay que decirlo, nos da mucho gusto que un perfil ciudadano y de una joven que se ha destacado por estar en buenas causas, al frente de buenas causas, haya sido, digamos, elegida para tratar de llegar al Congreso local, que hay que decirlo, necesita más personas congruentes y más personas con un talante social y ciudadano. Buenas noches, Lisset Mejorada, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches Martín y a todos nuestros amigos y amigas de la jornada. Es un placer estar hoy con ustedes ya como candidata, ya no como activista ni como mujer de sociedad civil. Y bueno, también asumiendo este compromiso, creo que esta candidatura pues es de las pocas que se le da a una persona externa que viene de sociedad civil. Y bueno, lo asumo con mucha responsabilidad y con mucho cariño. Muy bien, Lisset Mejorada. Muchas personas te conocen, pero otras tantas no. Y en esta calidad que ahora tienes de candidata, de postulante a un puesto de elección popular, me gustaría que te presentaras, que les contaras a quienes nos están viendo quién eres. Pues primero soy universitaria. Esta candidatura también está sostenida justamente en hablarle a mis compañeros estudiantes, a mis compañeros universitarios. Somos personas comunes. Soy originaria de la Sierra Norte, pero ya llevo 8 años viviendo en la ciudad y desde que llegué, pues siempre he tenido el compromiso de buscar lo mejor para el espacio en donde me encuentre viviendo. Soy poblana. Eh, Gracias a mi origen y a mi compromiso social logré tener una beca de 100% en la Ibero. Fui directora de Puebla Vigila AC, que es una organización que se dedica a hacer incidencia política, combatir la corrupción y apelar al gobierno abierto y a la transparencia. También soy colaboradora de la Casa del Ajolote, que es una unidad de manejo ambiental que quiere salvaguardar al ajolote del peligro de extinción. Fui consejera de movilidad de la ciudad de Puebla. Estoy muy comprometida con el tema de movilidad. Impulsé también la Ley General de Seguridad Vial a nivel federal, junto con muchas otras organizaciones. Y bueno, en lo local también busqué que se aprobara la ley de movilidad, que se quedó en el tintero como tantas otras. También pues soy defensora y acompañante de las mujeres en casos de violencia. He dado muchos cursos, talleres. Sí aspiro a que podamos vivir en una Puebla en donde ya no haya tanta violencia contra nosotras. Y bueno, soy como una jonjolí de todos los moles como buena poblana y muy feliz de estar impulsando esta agenda para que llegue al Congreso. Oye, ¿qué hace que una joven como tú, que ha tenido bastante experiencia, aunque eres muy joven, mucha experiencia en el activismo y en diversas causas ciudadanas, exponga su prestigio ingresando a la política profesional, posiblemente el área más repudiada por la ciudadanía, el área que más decepciones, abominaciones, en fin, malos sentimientos, malas emociones y malos pensamientos nos producen a los ciudadanos? ¿Por qué arriesgarse a ingresar al terreno de la política profesional? Fíjate que esa es una de las preguntas que más me han hecho, ¿no? ¿Por qué ser candidata cuando vienes de ser una persona muy crítica con todos los órdenes de gobierno, con todos los partidos políticos, cuando vienes de sociedad civil, cuando vienes del movimiento social? Y yo quiero decir que mis sueños, sinceramente, pues no caben en lo electoral. Yo le apuesto un movimiento, le apuesto un proyecto de país que no dura 3 años, sino que es de largo plazo. Pero aunque mis sueños no caben en lo electoral, ni los de mi equipo, ni los de las organizaciones que me acompañan, nuestras pesadillas sí. Y las pesadillas que se han vivido en el Congreso del Estado con el morenovallismo, con una agenda de izquierda que no avanzó,
pues es algo que no podemos permitir. Es por ello que después de empujar diferentes iniciativas en el legislativo que se quedaron olvidadas, pues es que asumimos y decidimos colectivamente, porque ojo, no crean que Liz Mejorada decidió solita, lo consultamos con las diferentes organizaciones que nos acompañan, con todo el equipo que forma parte de esta candidatura, y dijimos sí. Sí, porque los partidos políticos claramente, pues es una maraña, ¿no? De egos, de muchas violencias, como lo hemos visto recientemente, pero creemos que tampoco por ese tipo de razones tenemos que renunciar a participar en la vida política. Creemos que las instituciones deben de ser ocupadas porque al fin y al cabo son entes públicos y este país no va a progresar, no va a avanzar si todos los partidos políticos no mejoran. Y vamos a apostarle justamente a que Morena logre abrazar estas agendas con más fuerza, porque comúnmente decimos primero los pobres, pero nos hace falta decir primero los pobres, primero las mujeres, primero el transporte público, primero los estudiantes, primero la clase trabajadora, con una agenda clara. Y lo que venimos a dar a Morena en este momento, y al partido, y a la gente, es una agenda. Tú, en los meses recientes has hecho críticas muy certeras justo al comportamiento que ha tenido Morena a nivel nacional y a nivel estatal, en particular en los temas que tienen que ver con el Congreso, como por ejemplo la despenalización del aborto, en los casos, los asuntos de movilidad que también manejas, ha sido, digamos, muy crítica de cómo se ha comportado Morena, de lo que el partido ha dejado de hacer. ¿Cómo lo encuentras ahora? ¿Cómo encuentras ahora que ya estás adentro? ¿Cómo va a ser tu comportamiento con un partido que en muchos casos ha decepcionado a muchas personas que votamos por ellos? Pues creo que en este momento mi labor va a ser defender los intereses de la gente. Y creo que algo que camina, ahorita con lo que he caminado las calles, hay gente que me dice, Liz, si tú no traicionas la agenda, estamos dispuestos a acompañarte al Congreso a decirles a los demás legisladores de Morena que aprueben la agenda. Yo creo que justamente eso falta, porque el movimiento no solamente debe de nacer o de renacer y aparecer cuando hay tiempo electoral. Necesitamos proteger las agendas siempre y necesitamos que el movimiento de base de Morena siempre esté exigiéndole a sus perfiles que den lo mejor. Es cierto que he sido crítica con el partido y con diferentes temas, pero también ha sido una crítica constructiva. Siempre ha sido una crítica que busca defender al pueblo, que busca defender a las mujeres, que busca defender a aquellas personas que han sido invisibilizadas. Nunca ha sido una crítica desde el dolo, nunca ha sido una crítica como la que hace la oposición, que bueno, es clasista, que es racista. Siempre ha sido una crítica para mejorar. Y esa crítica es buena en el partido, porque necesitamos mejorar la institución y necesitamos hacer partido, porque es un partido muy joven. Entonces, ¿cuál va a ser mi posición? Pues defender esos intereses. La gente no está en contra de que se dignifique el transporte público. Entonces, ¿por qué los diputados de la Comisión de Movilidad le dijeron que no a esa dignificación? Yo creo que buscaré como legisladora precisamente el que las personas acompañen estos procesos y tengan una participación más activa en el Congreso, porque aunque sea muy romántico, no creo que sea, no es la candidatura para Liz, es la candidatura para muchas personas que llevan años fuera y que hoy deciden, pues vamos por el tema electoral, porque hay que defender un proyecto de país y hay que defender un proyecto de Estado también para Puebla. Entonces, pues eso, vamos a estar siempre defendiendo las causas y esa defensa siempre va a ser genuina, siempre va a ser honesta y siempre va a poner a la agenda y a las personas por delante. Entonces yo le diría a la base militante, a quienes dicen, ay, pero es que Liz Mejorada era muy crítica, pues que no tengan miedo, compañeros, que esa crítica nos hace bien y sobre todo tenemos trabajo. O sea, no es como que yo esté criticando de la nada, tenemos trabajo que respalda esas palabras.
Claro. Ahora, regularmente cuando un perfil como el tuyo, un perfil ciudadano, un perfil crítico, conocido, que tiene una trayectoria avalada con resultados en los hechos, ingresa a la política profesional, pues hay mucho entusiasmo de parte de organizaciones, de activistas, de periodistas, de intelectuales, en fin. Eh, Sin embargo, cuando logran llegar, por ejemplo, en este caso a una diputación, eh, parece que se topan con la realidad también, con un entramado de intereses que rebasa por mucho las buenas intenciones, la inteligencia e incluso el poder de la persona que acaba de llegar. Recientemente en Morena acabamos de ver, ¿no? Había perfiles jóvenes como el tuyo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo recordar el de Vianey García, eh, que traía muy buenas ideas, pero al final, por ejemplo, en el tema de la toma del Congreso y la discusión el Parlamento sobre la despenalización del aborto y, en fin, estaba más interesada, parecía, en conservar una nueva candidatura que en poner atención a un tema que se supone que le correspondía por agenda, porque es una de sus banderas. ¿Cómo te ubicas tú, conociendo estas experiencias, de llegar al Congreso para poder meter tus temas, meter los asuntos y no quedar como una voz aislada, crítica, si tú quieres, consecuente, pero aislada, o en el peor de los casos, que no quedes avasallada y presa y te conviertas en lo mismo contra lo que estás luchando? Sí, totalmente. Creo que también es cierto que muchas veces desde fuera de los partidos, pues no vemos cómo es la historia completa y no vemos que hay muchos grupos de poder, que hay como 5 realidades alternas de cada partido y le tienes que entender a las realidades alternas y que está difícil, ¿eh? Está más difícil que leer una novela de realismo mágico y entender las diferentes versiones. Yo creo que también esto sirve para madurar precisamente quienes venimos de sociedad civil, para decir, oigan, pues tampoco todo es blanco o negro y no podemos ser tan dogmáticos. La política es muy sutil, es muy complicada y es muy compleja. Y justamente creo que tienes toda la razón, ¿no? O sea, yo creo que un espacio pues no va a cambiar radicalmente al Estado, pero creo que es como una abertura en un muro. Creo que también, desde mi perspectiva, vamos a empujar por tener unas estrategias de incidencia que sean más efectivas, que trabajen más de la mano de la gente. Yo algo que siento que no solo es un problema de Puebla, sino que todos los congresos, es que llegas al Congreso como diputada, tienes buenas propuestas, pero nunca construyes colectivamente para empujarlas. Y entonces la gente no se involucra en el tema legislativo. Los diputados más bien se vuelven gestores que solo llevan como servicios, gestionan cosas para su distrito, pero nunca le dicen a la gente, oye compañero de mi distrito, vamos a empujar la ley de movilidad para dignificar el transporte público. Vamos al Congreso, acompáñame, vamos a la sesión, vamos afuera a tomar la calle, ¿no? Vamos a hablarle a los diputados para decirles, soy fulanito de tal, vivo en el distrito no sé qué, tú me representas, aprueba esta iniciativa. Creo que eso hace falta, creo que eso hace falta y creo que eso cambiaría mucho las cosas, tal vez no las cambie radicalmente, pero creo que eso es un ejercicio de pedagogía política que la gente que es simpatizante de Morena sí está dispuesto a darla, porque justamente los conflictos son ahorita en tiempo electoral, pero antes pues no fluyen tanto, ¿no? La gente se desvincula un poco de lo que hacen los legisladores y yo creo que no, creo que se tiene que regresar al distrito no solamente a regalar tinacos, creo que se necesita regresar al distrito, explicarle a la gente qué se está haciendo en el legislativo, más allá de que luego dan sus informes de legislativo, en donde parecen ser puros exhortos a la conciencia y no algo verdaderamente interesante o que importe, pero vamos a apelarle a eso y también vamos a hablar muy claro, ¿no? Este espacio va a ser muy importante, pero tampoco va a acabar con los problemas de Puebla. Seremos muy ingenuas también en creer que eso va a suceder. Vamos también a aprender mucho y vamos a hacerlo también juntas de la mano de muchas personas. Eso lo tenemos muy claro. Muy bien. Decías mejorada candidata de Morena a la Diputación Local por el Distrito 17, local, aquí en Puebla.
Cuéntanos cuál es tu plataforma electoral, cuáles son tus propuestas principales, qué es lo que tú estás comprometiendo con el electorado de esta demarcación. Pues bueno, en primera instancia, nuestra agenda está dividida en 4 ejes. Es el eje de género, el eje de seguridad y justicia, el eje de medio ambiente y el eje de trabajo. Son 4 elementos que vemos muy importantes en el Estado. En el de género, necesitamos consolidar la ley Olimpia, porque aunque fuimos de los primeros estados en aprobarla, necesitamos empujarla más. Necesitamos también sentarnos a pensar muy bien cómo mejorar a la fiscalía, porque algo que viví como activista es que la fiscalía no está atendiendo verdaderamente a las mujeres y que cuando va a comparecer el fiscal todos son aplausos. Entonces, creo que se necesita justamente una fiscalía que funcione y desde el legislativo se puede apelar. Y la siguiente propuesta que también nos piden mucho desde el distrito las mujeres, pues es justamente atender todo el sistema de cuidados. Vamos a proponer una ley de cuidados y la gente me podrá decir, bueno, ¿y qué es eso, no? Las mujeres cuidan a sus hijos, cuidan a adultos mayores, cuidan a personas que están enfermas y demás. Eso les impide que puedan aceptar trabajos de largas jornadas, les pide que puedan desenvolverse profesionalmente. Y lo que estamos apostando con un sistema, pues, es poder hacer una reforma integral para que pues, se puedan garantizar tanto los derechos laborales, pero también para que existan apoyos y justamente tengamos como todo un sistema que les ayude a cuidar y que el Estado justamente también se haga un poco más cargo y no se le quede toda esa carga reproductiva a las mujeres. Sabemos que ese es trabajo no remunerado que aporta el 23% al PIB a nivel nacional y bueno, es un tema que es muy importante porque primero hay que reconocer que es un trabajo y la oposición nunca ha reconocido el trabajo de las mujeres ni todo su tiempo como un trabajo. Nosotras sí lo vamos a hacer. En seguridad y justicia, pues bueno, dentro de los diferentes temas vamos a apostarle a apoyar la aprobación de la ley de desaparición de personas. Estamos comprometidas con las familias de los desaparecidos. Creemos que hemos venido también como dándole el seguimiento a esa causa y es totalmente genuina y también ha quedado invisibilizada por la legislatura anterior. Desde este espacio vamos a defenderlo, así como también vamos a defender la creación de una ley de participación ciudadana, porque necesitamos mecanismos activos para que la gente pueda incidir, para que puedan decidir sobre su territorio, sobre las decisiones en torno a obra pública y demás cosas. Entonces necesitamos una ley de participación ciudadana que abra más posibilidades a la gente, que inclusive, bueno, hay diferentes mecanismos, hay tablas comparativas que hemos hecho de leyes a nivel nacional y es urgente y necesario. Aparte, Puebla es de los pocos estados que no tienen una ley de participación ciudadana. En el eje de medio ambiente, que es también uno de mis mayores compromisos, porque lo he venido acompañando, es que vamos a impulsar la ley MANU, que es la ley de movilidad y seguridad vial, porque queremos disminuir las muertes viales y también porque queremos dignificar el transporte público. Pero para lograrlo necesitamos que primero haya como un orden jurídico que proteja a los trabajadores, que proteja a los estudiantes, que nos garantice que se pueda ir como cambiando el sistema y que se le apueste con una inversión histórica, que es creo que yo algo de lo que primero debería hacer el Congreso. También en el eje de medio ambiente propondremos una redistribución presupuestal para que todos los municipios de este estado tengan una partida destinada a modificar el presupuesto de obra pública y que haya dinero etiquetado para construcción de parques, para pacificar zonas, para también pues tener unos planes de arbolado que verdaderamente funcionen, pero si desde el legislativo se sigue invirtiendo en obras faraónicas que atentan contra contra un modelo de ciudad que ya está totalmente fracasado, vamos a seguir teniendo muchas muertes viales, mayor contaminación y Puebla, por estar en la zona metropolitana, tiene altos índices de contaminación de aire. Desde el legislativo necesitamos ajustar el presupuesto. Y finalmente, en el eje de trabajo,
necesitamos pues crear fondos también para la reactivación de pequeños y medianos negocios. Asimismo, en el eje referente a trabajo necesitamos garantizar los derechos laborales de los bicirepartidores y choferes de transporte público. Eso es algo que va integral en otras leyes como la ley de transportes, pero que actualmente con la pandemia, pues todos los restaurantes han sobrevivido gracias a las entregas a domicilio. ¿Y quiénes hacen esas entregas? Bicirepartidores que no tienen garantizados sus derechos laborales, que no tienen un fondo en caso de siniestros viales. Las empresas, cada vez que uno de sus conductores se accidenta, no se hacen responsables. Entonces necesitamos crear un fondo estatal que pueda ayudar a los bicirepartidores que en este momento de la pandemia se están fletando por reactivar la economía. Esas son algunas de las propuestas articuladas en estos 4 ejes, pero como verán, le apostamos a las mujeres, a la SAGEP, que es lismejorada.mx. Pueden ver todas las propuestas para que ahorita también no los sature con tanta información, pero esas son algunas de tantas propuestas que tenemos. Oye, son propuestas muy interesantes, la verdad, en algunos casos hiper necesarios. Me parece que la ley de los árboles, nuestro jefe de información tiene acuñada una frase que yo le celebro mucho porque me parece exacta, que es: el peor enemigo de un árbol es un político. Y parece que eso se cumple todo el tiempo. Y el asunto también de estos bicirepartidos, que entiendo que también se extendería a las personas que, digamos, participan de este servicio en motocicletas y en este tipo de cosas, que no tienen seguridad social, no tienen ningún tipo de garantía, además de los salarios raquíticos, por decirlo mínimo, que ellos devengan. Oye, ¿cómo observas tú a la oposición? Desde la oposición se señala que Morena no ha cumplido con el propósito de cambio que prometió, que ha caído en excesos. Tú que eres una feminista, pues de cepa, ahora sí que de hueso verde, por no decir hueso colorado, eh, con algunas figuras nacionales que incurren en actos verdaderamente denigrantes. Estamos viendo al candidato en Zacatecas, aquí mismo el caso terrible de Saúl Huerta, cometiendo estos abusos pues aborrecibles, abominables. Eh, digamos, ahí parece que también ya una lógica de contaminación propia del poder mexicano en el partido hegemónico, que es un partido además nuevo. Esos son los señalamientos que hace la oposición sobre Morena. ¿Qué responderías y qué dirías además de tus adversarios que son representantes de partidos que ya han tenido el poder pues durante más de 80 años, si los juntamos, porque ahora van juntos los del PRD, ¿no? Pues primero lo que diría es que Morena necesita abrazar muchas más agendas de las que abraza. Porque yo comparto ideológicamente inclusive muchas de las consignas, ¿no? Pero necesitamos aterrizarlas en una agenda clara, porque eso no lo estamos viendo como lo deberíamos de ver. Hay muchos errores, hay muchas personas que aunque fundaron Morena, pues han dado un mal desempeño como funcionarios públicos, que también algunos se han corrompido, desgraciadamente. Y creo que ahí necesita por eso mismo haber mucha autocrítica. Creo que después de este proceso de selección, el partido tiene que reflexionar cómo está eligiendo candidatos. Pero también creo que ese no solamente debe de ser un llamado hacia Morena. Creo que Morena, con todo y los errores, pues sí, en el caso de Saúl Huerta, pues fue una tensión que aunque se vio un poco presionada, pero que al fin y al cabo sucedió. Pero, por ejemplo, en el caso del PAN, en el caso de la oposición, hay muchos señalamientos de violencia que no han sido atendidos. Pero yo creo que ante todo es muy diferente lo que pasó en Morena, porque más de 100 militantes de Morena salieron a decir no lo vamos a permitir. Pero no vimos en el PAN que 100 mujeres del PAN, panistas, dijeran no vamos a permitir la violencia. En Puebla hoy señalan con el dedo la oposición, pero no se ponen a revisar toda la violencia que han perpetuado sus propios líderes,
que han ignorado, que ha sido señalada ahorita en el proceso electoral. Eso se les olvida. Pero también creo que no tenemos que olvidar la historia. La oposición se puso en contra de los feminicidios. Dijo que no se tenía que tipificar esa palabra. A mí como activista me tocó defenderla y también me tocó encontrarme con una Puebla morenovallista que no quería aceptar que había violencia contra las mujeres. Esos son ellos, que ahorita ya por la coyuntura se quieren colgar del movimiento, ya se quieren sentir defensores de las mujeres, pero en realidad no son aliados, nunca han representado una verdadera agenda para nosotras, creen que las mujeres no, o sea, ellos inclusive pues, parten de una idea y de una ideología que en su momento se opusieron a que las mujeres fueran a la universidad, porque las metían en una sola línea de que no podían decidir porque su única labor era ser madres. Esa es la oposición. Y creo que de este lado, si bien es un partido nuevo, también tiene muchos errores. Por eso a mí me alegra sumar, porque, insisto, nunca ha sido una crítica que no abone, siempre ha sido una crítica para mejorar. Creo que todos los partidos políticos están en crisis por el tema de violencia de género. Yo percibo a los hombres de los partidos que se sienten perseguidos, que ahora si van a ser candidatos a todos les van a sacar algún tema. Y la realidad es que ese es el México en el que vivimos. Vivimos en un México en donde la violencia está tan normalizada que la gran mayoría de los políticos hombres pues han cometido algún hecho de violencia. Creo que hay mucho que reflexionar como país también, pero sobre todo es muy claro qué partidos han ocultado el tema y en qué partidos, como lo es el caso de Morena, las mujeres han salido a decir no lo permitiremos. Y yo ahora que me integro a esta vida pues pública y partidista, me sumo por completo a las compañeras, porque ante todo creo que las mujeres no tenemos la responsabilidad de lo que hacen ellos, porque también no las quieren cargar. Y ahorita me dicen, ay, Liz mejorada, pero tú al entrar ya eres responsable de lo que hagan estos compañeros. ¿O qué dijiste cuando fue el caso de Salgado Macedonio? Pues lo que dije está en Twitter y es súper claro y lo sigo compartiendo. Entonces, no somos responsables de lo que hagan los compañeros. Eso es algo que tienen que ver ellos, pero también las mujeres no tenemos por qué renunciar porque haya tanta violencia. Yo espero que en verdad en unos 20 años el esfuerzo que estamos haciendo ahorita y que estoy haciendo pueda, pueda abrir la brecha para más mujeres. Justamente mi coordinador de campaña me estaba diciendo que su hija de 15 años le dijo que si ella podía algún día ser candidata a diputada tan joven como yo. Ese tipo de cosas me inspiran, porque también el que aparezca en la boleta una joven de la Sierra Norte de 23 años de edad, que pues a su corta edad ha hecho cosas, para mí es algo muy significativo. Y si eso en 20 años logra abonar un poquito para que las cosas cambien, para que más mujeres se avienten, para que en 20 años ya no seamos una feminista, sino ya seamos 5 defensoras de los derechos humanos en el Congreso. Si eso lo logramos, para mí estamos avanzando y estamos del lado correcto de la historia. Muy bien, Liz Mejorada, Lisset Mejorada, candidata de Morena a la Diputación por el Distrito 17 local. Hay un tema que lastima mucho a los poblanos, a todos los poblanos, aunque no todos lo reconocen, pero una gran mayoría sí, que es el tema de la privatización del agua. Un tema que posiblemente sea más allá de la violencia o aparte de la violencia que ejerció y de la usurpación de instituciones el morenovallismo, me parece el caso emblemático de ese periodo oscuro en la historia de nuestro estado. Los actuales candidatos, bueno, los actuales diputados prometieron desprivatizar el agua. El propio gobernador se comprometió a eso. El Ayuntamiento de Puebla ha hecho lo que le corresponde, pero han pasado 3 años desde que Morena llegó al poder y esa promesa duerme el sueño de los justos, como si no hubiera un aparato jurídico que pudiera defender los intereses de los poblanos. ¿Cuál es tu posición sobre este asunto? Yo creo que es un tema que duele mucho en el territorio.
Cuando hemos caminado las calles del distrito, la gente está muy molesta porque el precio que están pagando por el agua es exorbitante y no llega, y no es un servicio continuo. Y tiene muchas fallas también, o inclusive si marcan por teléfono para que atiendan algún tema de agua o de cómo está la conexión, el cobro hacia los vecinos es altísimo. Yo creo que esta ciudad fue fundada en el río San Francisco, por ejemplo, y que como ciudad le dimos la espalda a aquel elemento que nos dio vida. Yo creo que en ese sentido sería un grave error volverle a dar la espalda. Claro que es un tema muy complicado porque el régimen anterior, porque los candidatos ahora del PRI, pues también saben amarrar la corrupción, saben hacer los contratos más difíciles, saben, pues justamente lograr constituir lo jurídico de una manera tan fuerte que parece impenetrable. Entonces, desde esta diputación estamos muy comprometidas con la desprivatización del agua. Sabemos que es un tema difícil, pero sabemos también que es un recurso natural que debe de ser para todas las personas. También hay una gran corrupción al hablar del tema de la ciudad, del área metropolitana, porque no está usando la misma cantidad de agua la gente más pobre, la gente de las colonias, la gente de los barrios cuida el agua. La gente de los barrios cuida el agua y la mayoría de los poblanos sí la están cuidando. Pero quienes la usan en una manera desproporcionada, quienes no tienen fallas de agua, pues son la clase más privilegiada. Sí necesitamos desprivatizar el servicio, ese es un deber y un compromiso que debemos de asumir como personas de izquierda, aunque sea difícil, es algo que no podemos renunciar a dar la batalla y por eso necesitamos que lleguen personas congruentes y honestas al Congreso. Porque si llegan las mismas familias, los mismos de siempre, o la gente honesta, que al inicio era honesta y que termina corrompiéndose y que ya sabemos quiénes son, pues las cosas no van a avanzar. Desde esta candidatura estamos comprometidas con eso y lo vamos a empujar. Muy bien. Pues, Lisette Mejorada, candidata de Morena al Distrito 17 local como diputada, te agradezco mucho la entrevista. No sé si quieras decir algo más, algo que no haya yo tenido la puntualidad de preguntarte. Pues para las personas igual que nos están sintonizando, muchas gracias por ver toda esta entrevista. El Distrito 17 es el corazón de la ciudad. Es prácticamente colinda con el límite con San Andrés, justamente es el límite del Hospital del Niño Poblano, de la Ibero, viene desde Calzada Zabaleta hasta llegar a una partecita de CEU, de ahí colinda con el Parque Ecológico, con toda la 24, y toca algunas partes de los barrios del centro, y bueno, finalmente uno de los puntos donde cierra es la Capu. Tenemos dos juntas auxiliares, que es San Baltasar Campeche y una partecita de la Libertad. Entonces, si viven en ese distrito y si quieren sumarse al proyecto, son bienvenidas. Si conocen a gente que viva ahí, no importa que sean sus exnovios, sus exnovias, apuéstenle a ese proyecto y márquenles, aunque les sirva de excusa. Entonces, son bienvenidas y sí quiero compartirles que esta agenda se construye de muchas manos, que es una agenda ciudadana, que es una agenda para ustedes, que este proyecto, pues prácticamente está sostenido por la legitimidad de nuestro trabajo y porque siempre hemos puesto la agenda por delante. Entonces, muchas gracias por la invitación a la Jornada de Oriente, que siempre tan puntual con los temas importantes para Puebla, y que tengan muy buena noche. Oye, capaz que estas personas que le llaman al ex no solamente logran un voto, sino un feliz retorno. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, puede ser. Muy bien, pues te agradezco mucho, Lisette Mejorada. Me da mucho gusto que estés ahora en esta faceta de candidata. Te deseo mucho éxito. Es una empresa difícil, primero que nada porque los problemas que tiene el partido en el poder, y enseguida porque también la contienda electoral se antoja difícil. Es una contienda muy corta y bueno, yo creo que es importante escuchar voces distintas, no solamente porque se trata
de una voz joven, porque regularmente dicen, no, pues que es una voz joven, es una voz distinta, no solamente por ser joven. Ustedes han escuchado su discurso, es una mujer informada, es una mujer que tiene conocimiento de causa, que sabe lo que tiene que hacer, y bueno, pues está ahí en la brega por lograr una curul en el Congreso local. Yo me despido, agradezco a Giovanni Mota en los controles como siempre, los saluda Martínez Alcántara. Al rato nos vemos con Fermín Alejandro García Hernández en el programa Aquí Vamos, donde comentamos, les informamos sobre las noticias más importantes de Puebla, México y el mundo. Y la próxima semana nos vemos aquí en Las Reporteras. Buenas noches.